Buenas noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches, muy bien, gracias. Bueno. Si alguien le contesta, si están viendo la doctora. Ah, sí, ahí te ves. Sí, señor. Muy bien. Se oye y se ve Buenas bien. noches, sí, señor. Se ve Bueno. bien. Podemos hacerlo sin video para que sea mejor el audio. ¿Quieres sin Sí, video? pues mientras tanto, después lo ponemos. Bueno, entonces vamos a empezar la charla de hoy sobre tomografía óptica coherente en neurooftalmología. Si ustedes tienen alguna duda durante la charla, me pueden preguntar, y si no, las preguntas pues que tengamos las podemos hacer también al final. Entonces, hoy vamos a hablar de tomografía óptica coherente del nervio óptico y de la mácula, pero en neurooftalmología, y de angiotomografía óptica del nervio óptico y de la mácula para neuro. Entonces, como a grosso modo, la tomografía óptica coherente es una técnica de diagnóstico por imágenes que se realiza haciendo cortes tomográficos micrométricos basados en el principio óptico de la interferometría, que ya vamos a ver cuál es. Y usa la refracción de la luz infrarroja sobre los diferentes tejidos para obtener imágenes. Entonces, mire, ¿por qué se llama coherente? Cuando nosotros tenemos una bombilla, ella da luz incoherente. Y la tomografía se llama coherente porque utiliza la luz de un rayo, de un láser, perdón, que es coherente en el tiempo y en el espacio. Por eso se llama tomografía óptica coherente. Y con eso es que estamos obteniendo las imágenes del disco óptico y de la retina. Entonces, en la década de los 80, Fletcher y Coles fueron los que primero utilizaron la interferometría de baja coherencia para medir la longitud axial de un ojo humano, utilizando el interferómetro de Michelson. ¿Qué es eso? Ellos cogían una fuente de luz de 820 a 830 y la dividían en partes iguales con un espejo. Entonces, así ellos utilizaban el espejo de referencia, que era conocido a qué distancia estaba, y eso se medía con la estructura que se iba a analizar. Entonces, ahí ya ellos, como la luz se reflectaba en el espejo y se reflectaba en la estructura a analizar y conocían la distancia del espejo, podían empezar a conocer las diferentes distancias a las que estaba el objeto donde estaban analizando. Entonces es esto lo que ellos dicen. Se conoce la distancia del espejo a la que está conocida, porque esa es una distancia que se conoce, y la del objeto a analizar es la que se está yendo. Entonces se mandan los haces de luz, una para el espejo y la otra para la estructura que está analizando. Y ellos devuelven interferencias. Hay unas interferencias que llaman positivas o constructivas, que son las que dan las luces claritas, o sea, los que dan la escala de grises hiperreflectiva, y las destructivas, que son las que dan el gris. Y eso es lo que nos da el mapa de grises que nosotros tenemos. Las blanquitas son las constructivas y las negritas son las destructivas, de acuerdo a la interferencia que hace la luz con los diferentes tejidos. Entonces eso es lo que simplemente hace el OCT. Con un espejo que es conocido, se mandan rayos al espejo conocido y rayos a la estructura a analizar. Y lo que se demore entre lo que es conocido y lo que se está analizando, y eso es lo que se grafica en el tiempo. Entonces, en 1991, este profesor le dijo al alumno, que por eso es que no es bueno tener alumnos que se interroguen las cosas, construyame un interferómetro para que me mida la coherencia de la córnea, del espesor corneal. Pero él fue más allá y empezó a analizar estructuras a nivel de la retina. Y entonces fue el primero que hizo una tomografía óptica coherente de la retina. Entonces, este muchacho que se puso a investigar fue el que se inventó la tomografía óptica. Ya. Entonces, esta es la primera imagen de tomografía que se hizo en ese momento. Mire que era muy burda, pero de ahí para adelante ya se empezaron a hacer. Entonces, las primeras imágenes retinianas en vivo, porque las otras fueron en ojitos pues que no estaban en vivo, se hicieron en 1993. Entonces, creó el primer prototipo de con una lámpara de hendidura, y ya Carl Zeiss en 1996 hizo el primer tomógrafo que daba una resolución de diamicras y así hacían escaneos por segundo, y esto ha ido mejorando con el tiempo. Entonces, la tomografía como la conocemos, tenemos el time domain. Espérate que es que están ingresando. Pues, ellos no te ven ahí. Bueno. Entonces, el time domain, el spectral domain, que el spectral domain tiene el dominio de Fourier y el switch source, que vamos a hablar pues a grosso modo de ellos.
Entonces aquí tenemos el OCT de dominio temporal, que es el que se utilizaba antes. Él cogía un punto que correspondía a una distancia que estaba el espejo de referencia. Y este espejo de referencia se tenía que mover para poder llegar a los diferentes puntos explorados. Entonces, el hecho de que ese espejo hacía que los barridos fueran más poquitos, hasta 400 barridos por segundo. Entonces, ya la que utilizamos es el spectral domain. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos utilizan una luz de interferencia que se separa espectralmente en diferentes frecuencias y el espejo está fijo. Entonces, esto hace que pueda hacer más barridos por segundo, de 40.000 a 70.000 barridos por segundo. ¿No se está viendo ya? Ok. ¿Ya qué? Es que eso se debería hacer en otro computador aparte. Entonces, el time domain, mire que es un escáner por cada píxel, por eso es tan demorado. En cambio, el spectral toma todo el escáner en más tiempo, por eso es mucho más rápido. Y nosotros tenemos dos tipos pues, del spectral domain. El de dominio de Fourier, que es el que utilizan la gran mayoría de los OCTs, en los que tenemos acá, que es el OptoView, y el que tenemos en San Diego, que es el Carl 6. Y el de fuente de barrido, que es el que tiene el Tritón, que ese no lo tenemos, ese lo tienen en otras clínicas de la ciudad. Entonces, ¿qué es la diferencia? La fuente de luz aquí es un diodo de 840 nanómetros, y en cambio aquí es un láser sintonizable. ¿Y qué es lo que dicen? Que tiene mayor resolución y que el de fuente de barrido, que es el Tritón, tiene mayor profundidad. Tiene mayor profundidad y por eso vemos mayor profundidad de la coroides hasta la esclera. Mire que aquí tenemos que ponerle LED para ver un poquito más y se ve mejor la interfase vitreoretiniana. O sea que por eso dicen que de pronto el Swisol es un poquito mejor que el dominio de Fourier, pero los que tenemos nosotros son estos. Bueno. Entonces, cuando nosotros hacemos una tomografía óptica coherente del nervio óptico, le hacemos un escaneo a 3.6 milímetros alrededor del disco y miramos el grosor de la capa de fibras que se grafica en una escala que tiene una doble joroba principalmente en la parte superior y esa doble joroba puede o no verse en la parte inferior, que es lo normal, porque es más grueso a nivel de los polos superiores e inferiores del disco. Y cuando ya se estudia la morfología del disco óptico, entonces tenemos el anillo neuroretiniano que se mide desde la membrana de Bruch hasta la membrana limitante interna. Y el tamaño del disco que se mide desde la abertura de la membrana de Bruch hasta la abertura de la membrana de Bruch del otro lado y la copa óptica. Entonces, en este momento, el Cirrus y el OptoView están midiendo igual el disco óptico desde la apertura de la membrana de Bruch. ¿Listo? Y el anillo retiniano desde la membrana de Bruch hasta la membrana limitante interna. Y la retina, pues ya ustedes saben que da como una medición de las capas de la retina, que es como un equivalente a una biopsia pues en vivo. Entonces, lo importante es que tenga uno una resolución adecuada para poder ver las diferentes capas de la retina. Entonces, aquí mire que uno puede ver desde más o menos la esclera, la coroides y todas las capas de la retina. Cuando nosotros estamos midiendo la capa de células ganglionares, estamos midiendo este espesor y la capa de fibras nerviosas es este otro espesor, que es como lo que principalmente necesitamos nosotros de la retina para la evaluación neurooftalmológica. Esperemos que vamos a tratar a ver si ustedes ven el cursor. Bueno, gracias. Es que tenemos a los residentes aquí que nos ayudan. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos un OCT, entonces podemos hacer análisis cualitativos y análisis cuantitativos. Entonces, los análisis cualitativos hacen localización, forma y estructura, y los análisis cuantitativos, principalmente el grosor de la capa de fibras nerviosas y la capa de células ganglionares. Entonces, cuando estamos haciendo un OCT, eso es lo principal que estamos mirando nosotros. Esta es la forma como se presenta, por ejemplo, el OCT en el OptoView de nervio óptico. Tenemos aquí la capa de células ganglionares y aquí la capa de fibras nerviosas y aquí las mediciones.
Y este es como se presenta en el cirrus. ¿Listo? Y aquí tenemos los datos pues, que uno siempre debe consignar. En los dos se consigna lo mismo. ¿Qué es lo más importante? Uno ver que sí sea el paciente, porque algunas veces llega un examen y no nos miramos en el nombre y es de otro paciente. Entonces, siempre confirmar que sí sea el paciente. Que la edad esté bien escrita en el examen, porque si el paciente, como esto tiene base normativa por edad, entonces tenemos que corroborar que sí tenga la edad. El poder del OCT, lo ideal es que sea mayor de 7 y aquí que sea mayor de 45 para uno poder decir que es un OCT confiable y que tiene un poder adecuado. Esos son como los principales datos en la identificación del paciente. Y estas son las tablitas que se presentan en los dos OCT pues, más utilizados, en los cuales es muy importante el promedio de la capa de fibras nerviosas, el área del disco, el área del anillo principalmente. La copa sí la puede determinar el equipo bien. Yo pienso que la copa siempre es más importante como el médico lo está definiendo en su clínica, y estos valores sí no los puede uno ver en el fondo de ojo. O sea, el OCT en ningún momento suprime un buen fondo de ojo y evaluar bien el disco óptico con nuestros ojitos. Entonces, así se ve en el cirrus, así se ve en el OptoView y así está distribuido en el Tritón. Entonces, todos tienen diferente forma de mostrar la misma información. Y en la capa de células ganglionares, aquí la vemos en el cirrus, este es el OptoView, y el Tritón tiene 3 informaciones diferentes que ya vamos a ver cuáles son. Entonces, en el OptoView que se ve el complejo de las células ganglionares. Entonces, el OptoView mide la capa de fibras nerviosas, mide la capa de células ganglionares y la plesiforme interna. El cirrus que mide solamente la capa de células ganglionares y la plesiforme interna, no mide la capa de fibras nerviosas cuando me está dando el dato de células ganglionares. Y el Tritón, este mide toda esta área, este mide además la nuclear interna, y este mide desde la limitante interna. Entonces, mire que por eso el Tritón es un poquito más difícil de interpretar. Entonces, tiene que pensar cuál está revisando para poder interpretarlo, porque este tiene diferentes mediciones de esa parte de la capa de las células ganglionares. Yo en el Tritón no he trabajado mucho. Cuando me llegan los resultados, pues tengo que mirarlos más veces para poder ir teniendo como más criterios para apreciarlo, porque cada equipo tiene sus cosas diferentes. Cuando uno hace una tomografía óptica coherente, tiene que entender que tiene muchas limitaciones. No es un examen que sea infalible y uno siempre tiene que revisar el resultado de la tomografía de acuerdo al fondo de ojo y a otros exámenes del paciente. Porque mire que puede tener falsos positivos hasta el 26.2%. Puede tener artefactos relacionados con las imágenes de dominio espectral del 15 al 36%. O sea que mire que puede tener varios artefactos. Puede haber errores en la capa de células ganglionares por diferentes patologías de la retina, requiere la colaboración del paciente y si no tiene fijación es un problema muy grande para uno realizar el OCT. Entonces un paciente NPL es muy difícil hacer un OCT o que tenga una agudeza visual muy mala. Cada equipo es diferente, por eso siempre se debe comparar el mismo equipo. Si a mí me llega un OCT del OptoView y un OCT del 6, eso no es comparativo y yo no puedo decir que está progresando, no, porque no son los mismos equipos. O sea que eso es una gran limitación en nuestro medio, porque los pacientes van de clínica en clínica y en cada clínica tienen un equipo diferente. La base normativa es para personas caucásicos de mediana edad. Las bases normativas, pues para latinos son menos frecuentes y no son las que están en el equipo, y para niños no hay en los equipos. Eso apenas lo están haciendo y tendría uno que hacerlo para cada equipo. Si hay descentración, pueden haber artefactos. La miopía, la hipermetropía y los astigmatismos también dan muchos artefactos. El nistagmus, ni qué decir, que ahorita lo vamos a ver, las opacidades de medios y el efecto suelo en la capa de fibras nerviosas y capa de células ganglionares, que algunos hablan de 30 micras y otros hablan de 50 micras. Entonces, los artefactos en las células ganglionares se puede ver principalmente cuando hay patología macular, cuando hay patología del disco, por ejemplo, si hay un edema muy grande o cuando hay grandes defectos refractivos. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Mire, por ejemplo, aquí hay una membrana epiretiniana que hace que esta membrana de células ganglionares, que esta capa de células ganglionares no sea confiable y no es interpretable. O sea que esta capa de células ganglionares yo no puedo decir que está alterada. Simplemente tengo que decir que no es interpretable por la membrana hiperretiniana que tiene el paciente. Y la tracción vitreomacular, exacto. Gracias, Mauricio.
En este, por ejemplo, mire que se llama el signo de las ruedas de bicicleta. Esto se puede pensar, por ejemplo, en un paciente que tenga astigmatismo muy altos, dan estos defectos. O sea que aquí, mire que la retina no está alterada, pero sí hay hay un defecto refractivo que no me deja tomar adecuadamente los CT. Entonces ahí tampoco es interpretable. Aquí, por ejemplo, uno puede mirar esta retina cómo está bien cuando uno lo toma, trata. Por ejemplo, aquí tenía el lente de contacto puesto y mire sin el lente de contacto. Entonces uno puede ver que el defecto refractivo sí genera unos artefactos que no son verdaderos. ¿Listo? Y por ejemplo, las miopías, mire que es una miopía con un estafiloma posterior, una inclinación del polo posterior, esto no es interpretable y uno puede decir que esto es falso ni verdadero porque en realidad hay demasiada interferencia. Entonces hay cosas que uno va a tener como limitaciones para interpretar el OCT. Y a nivel del disco óptico sí que hay mayor cantidad de artefactos que pueden presentarse. Se pueden presentar en la medición total del grosor de la capa de fibras, en la distribución de las espacial de fibras nerviosas y en el tamaño de la copa disco. Entonces, mire todo lo que puede producir. Una edad del paciente que ingresaba incorrectamente. No es lo mismo una edad de 70 años a una edad de 18 años. Poca intensidad de la señal, segmentación inexacta de las capas internas de las capas de la retina, longitudes axiales muy largas o muy cortas, diferencias interindividuales en la distribución espacial de los haces de fibras nerviosas. Ahorita se las muestro. Ciclotorsión, cuando un paciente tiene una parálisis del cuarto nervio o un skew vision, cambia. Diferencias interindividuales en el grosor de la capa de fibras nerviosas, por ejemplo, un ojo de un paciente hipermétrope alto es muy distinto a un ojo de un paciente normal. Y enfermedades oculares que causan aumento artificial en la capa de fibras, por ejemplo, un papiledema produce muchos artefactos. Entonces, en la miopía es una de las cosas donde más artefactos hay a nivel del OCT. Se dice que hay diferencias interindividuales en la distribución de los haces de fibras nerviosas. Y mire, se dice que por cada dioptría puede disminuir 1.2 micras la capa de fibras nerviosas. Hay otros artículos que hablan hasta de 2 y 2,75 micras. Entonces, muchas veces estos pacientes tienen unos falsos positivos. Yo, por ejemplo, veo este examen y si yo no reviso bien al paciente, puedo decir que tiene un glaucoma, pero mire, en la miopía hay una distribución hacia temporal de la capa de fibras nerviosas. Entonces, son falsamente más gruesas temporal y dan unas falsas disminuciones superiores e inferiores. Entonces, este paciente es un falso glaucoma. ¿Cómo sé yo? Porque miro el fondo de ojo y no tiene excavación aumentada. ¿Sí? Miro el campo visual, pues que aquí no lo tengo y es un campo visual completamente normal. Y yo le hago el fondo de ojo y yo no veo muescas ni abajo ni arriba. Entonces, esta es una distribución de la capa de fibras nerviosas en un paciente miope que tiene una disminución, una desviación hacia temporal y por eso hay estos falsos aumentos aquí. Entonces, en este paciente con una miopía, yo tengo que tener mucho cuidado en la interpretación porque esto es un falso positivo. La ciclotorsión, entonces, cuando hay una parálisis del cuarto nervio, mire que lo normal es que la mácula esté más o menos un poquito más abajito, pero muy poquito. En cambio, mire que aquí hay una gran torsión del disco y da una falsa disminución a nivel superior. Entonces, cuando uno hace un OCT, uno tiene que mirar que hay ciclotorsión. Entonces, ¿qué diría uno? Hay una ciclotorsión del disco, hay una falsa disminución y hay un defecto en la capa de fibras nerviosas que no es verdadero. Mire la ciclotorsión ahí. Entonces, eso también da falsos errores. Y aquí, por ejemplo, hay unos falsos aumentos por gliosis. Si el paciente tiene gliosis o tiene membranas epipapilares, entonces va a tener una atrofia óptica, pero uno ve mineralización en la capa de fibras, pero uno ve menos atrofia de la que verdaderamente el paciente tiene por el daño a nivel. Por ejemplo, este paciente con esta membrana epipapilar seguro que va a tener más capa de fibras que lo normal del paciente. Entonces eso tiene uno que tener en cuenta porque esto es un falso positivo, un falso negativo o una falsa normalización. En el papiledema, mire que hay muchas interferencias. ¿Por qué? Porque cuando hay papiledema es difícil coger bien el disco. Entonces muchas veces uno sabe que hay papiledema, pero que esto es un falso positivo. Y en la capa de células ganglionares hay un error en la segmentación por lo alto que está aquí. Entonces, como el OCT es hecho para ojos normales, eso sería un falso positivo. Uno no puede decir que esta capa de células ganglionares está disminuida, sino que aquí yo digo, este paciente tiene un error en la segmentación de la capa de células ganglionares por el papiledema tan severo. Cuando baje el papiledema, uno ya va a ver cómo queda la verdadera capa de células ganglionares. Por ejemplo, de diferencias interindividuales en la capa de fibras nerviosas.
Por ejemplo, este paciente aquí tiene una atrofia óptica, pero mire que parece que fuera normal, ¿cierto? Entonces, que en realidad es un falso positivo porque el paciente tiene una atrofia, mire la atrofia tan severa en la capa de células ganglionares, pero como es un disco gordito, sin excavación, posiblemente con un poquito de Drusen, entonces da un falso aumento acá, pero entonces yo ya tengo que decir que esta capa de fibras nerviosas no es verdadera porque él tiene una atrofia que se ve aquí, que la retina está bien y que es porque simplemente tiene un gordito que yo no estoy viendo la atrofia verdadera que tiene el paciente. Y mire que aquí es un falso aumento porque es un disco óptico chiquito sin excavación, posiblemente con Drusen. El nistagmus nos da muchos artefactos de movimiento. Entonces es muy difícil. Hay veces, por ejemplo, esta segmentación del disco, yo no puedo decir que sea verdadera porque en realidad estos artefactos de movimiento, esto es falso. Y por ejemplo, mire esta mácula que tiene una hipoplasia macular, pues uno trata de cogerlo lo mejor posible, pero es muy difícil, además de que sus pacientes no ven bien porque muy frecuentemente o son con cualquier causa de nistagmus que no van a tener buena agudeza visual. O sea, un paciente con un nistagmus severo es una cosa que no es como lo correcto porque no me va a dar mucha información. Bueno, entonces, en neurooftalmología, ¿yo para qué hago OCT? Teniendo en cuenta todas estas cosas que me pueden dar alteraciones en el OCT, que yo cuando mire un OCT tengo que pensarlo. Siempre cuando uno manda un OCT debe mandar una historia clínica. Yo siempre que hago el OCT le pido al paciente la historia clínica porque yo tengo que saber si es miope, si es hipermétrope, qué le está buscando el doctor, qué está pensando, para yo poder ayudarme a interpretarlo. Y en neurooftalmo, el OCT del nervio óptico lo hacemos principalmente para estas patologías, ¿cierto? Entonces, una neuritis óptica, una neuropatía óptica isquémica, una atrofia óptica, un edema de nervio óptico versus pseudoedemas, neuropatías ópticas tóxicas y nutricionales, neuropatía óptica de Leber, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, hacer diagnósticos diferenciales entre retinopatía y neuropatía, que no siempre es fácil, y glaucoma y otras neuropatías. Seguimiento y tratamiento y evolución de las enfermedades y cuando hay una pérdida visual funcional. Por eso es tan importante uno ver la historia clínica del paciente, porque si, por ejemplo, yo le mando un OCT a un paciente que tiene pérdida visual no orgánica, entonces yo puedo mirar, si el doctor me dijo, paciente con pérdida visual no orgánica, o sea, que es un paciente funcional, yo le puedo poner, es un paciente que tiene una adecuada fijación durante el examen, sigue las indicaciones, eso quiere decir que el paciente ve. Muchas veces me llegan, por ejemplo, pacientes de James o de Andrés, y le dicen a uno que no ven ni la luz, y cuando uno les hace el examen son perfectamente mirando el estímulo, o sea que ellos sí lo ven. Entonces yo ahí le pongo, tiene muy buena fijación, para que el doctor ya sepa, sin decirle nada más, que si el paciente sí está viendo. Y evidenciar efectos adversos de diferentes tratamientos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. En la neuritis óptica tenemos dos clases, la anterior y la posterior, que es más común, o sea, la retrovulvar. ¿Qué vamos a ver en la anterior? Vamos a ver el edema de la capa de fibras nerviosas durante la neuritis y podemos evidenciar edemas muy leves que yo en realidad en la oftalmoscopia a veces no los logro ver. Y en la retrovulvar, el OCT en la fase aguda debe ser normal, pero me sirve para una base en el seguimiento. Entonces supongamos que es el paciente que tiene la primera neuritis óptica, le hago un OCT y a partir de aquí le hago el seguimiento. Porque la disminución en la capa de fibras nerviosas se ve en el primer mes en la retrovulvar y en 2 veces en la anterior porque hay edema, y se estabiliza entre los 6 y 12 meses. Y la capa de células ganglionares es un poco más sensible en disminuye en 2 semanas y se estabiliza al año. Y me sirve como pronóstico porque si un paciente tiene una neuritis óptica y la capa de células ganglionares está muy disminuida, tiene menos pronóstico visual que el que tiene la capa de células ganglionares menos disminuida. En la neuritis óptica típica, la normal, entonces el grado de adelgazamiento de la capa de fibras no se va a relacionar con la severidad del edema de la capa de fibras, pero sí se puede correlacionar con la severidad de la pérdida visual. Se dice que un grosor residual menor de 75 micras quiere decir que ya va a tener un defecto campimétrico que va a ser persistente. Y el adelgazamiento de las células ganglionares es más sensible para correlacionarse con la pérdida visual. Una capa de células ganglionares muy bajita quiere decir que el paciente va a quedar peor. Entonces, vea, por ejemplo, este es el típico de una neuritis óptica típica. La neuritis óptica típica afecta de preferencia el haz papilomacular, o sea que hay una disminución temporal en la capa de fibras nerviosas y la capa de células ganglionares. Mire que aquí no se ve tanta atrofia que se correlacione con esta capa de células ganglionares. ¿Por qué? Porque es que el haz papilomacular es el que más da capa de células ganglionares.
Por eso, cuando hay atrofias temporales, la capa de células ganglionares está muy disminuida. Y el campo visual de una neuritis puede ser cualquier campo visual. En este caso, es una contracción periférica del campo visual con esta neuritis que se mire que se ve temporal y disminución en la capa de células ganglionares. En la neuritis óptica atípica, en este caso por una neuromielitis óptica, es una neuritis más severa. O sea que cuando yo tengo un paciente con una neuritis óptica, el adelgazamiento de la capa por neuromielitis óptica, el adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas y de las ganglionares es mucho más severo que en la esclerosis múltiple. Y a diferencia de la esclerosis que afecta más el cuadrante temporal, me va a afectar más los cuadrantes superiores e inferiores. En la esclerosis múltiple, yo en algunos pacientes veo atrofia progresiva porque ellos pueden seguir progresando, así no presenten neuritis ópticas a repetición. En la neuromielitis se dice que ellos sí presentan, ellos se quedan quietos entre ataques, pero hay pues discusión ahora en la literatura porque algunos pacientes progresan. Entonces esto de la no progresión no está tan dilucidado hasta el momento. Y el edema macular en la neuritis óptica atípica por neuromielitis es mucho más frecuente una cosa que se llama el edema macular microquístico, que se ve desde el 20 al 26%, a diferencia del 1 al 5% en la neuritis óptica atípica. Entonces, mire, esta es una neuritis atípica más frecuente por la neuromielitis óptica. Mire que la disminución es más severa y es principalmente superior e inferior. Y la capa de células ganglionares también está muy disminuida. Mire que, por ejemplo, este paciente fue una neuritis bilateral asimétrica. Mire que este ojo no tuvo tanta pérdida en la capa de fibras nerviosas, pero sí más en la capa de células ganglionares. Y el edema macular microquístico, estos microquistes que se ven a nivel de la capa nuclear interna, que se ven en muchas atrofias ópticas, pero más frecuente en las atrofias ópticas por una neuromielitis. No quiere decir que si yo lo veo digo que es una neuromielitis, sino que si yo tengo una neuritis óptica atípica y hace edema macular microquístico, pues más posiblemente va a ser una atípica por neuromielitis. No es patognomónico. Entonces es este microedema. Bueno, entonces estas son las diferencias entre un OCT en esclerosis múltiple y un OCT en neuromielitis, que eso fue lo que ya hablamos. Y aquí se pierde más temporal, menos severa, el edema macular microquístico más, y aquí se pierde más severa, más superior, inferior, y edema macular microquístico más frecuente. En los drusen del nervio óptico también podemos tener el seguimiento con... Sí. En la neuromielitis y en las esclerosis múltiples, si el paciente tiene pérdida visual, se ve correlación siempre con resonancia a nivel de órbitas, o simplemente se pide OCT, se le manifiesta al neurólogo la pérdida visual. O sea, si el paciente... Exacto. Si el paciente me indica que hay una pérdida visual aguda, que yo piense que es una neuritis, entonces debo de hacer el estudio con resonancia, ¿cierto? Si la pérdida visual es crónica y progresiva, entonces ya sí tengo que mirar a ver si es que hay progresión de la enfermedad. Entonces se le hace el seguimiento con OCT y se le dice al neurólogo, el paciente tiene una pérdida visual lenta y progresiva, la capa de fibra nerviosa y célula ganglionar está progresando sin presentar eventos clínicos de neuritis. Se debe evaluar la actividad de la enfermedad en el sistema nervioso central, porque si se está presentando es porque es un indicador indirecto de que puede estar progresando la enfermedad en el sistema nervioso. Entonces los drusen del nervio óptico son unos depósitos pues intracelulares y extracelulares que pueden calcificarse, ¿cierto? Estos drusen pues son muy claros. Estas estructuras están localizadas por encima de la lámina cribosa. Cuando yo las veo en el OCT, cuando son grandes es mucho más fácil de identificarlos que cuando son pequeños. Hay veces que es difícil identificarlos inclusive en el OCT. Entonces, cuando son grandes uno ve una membrana hiperreflectiva que está sobre un centro hiporreflectivo. Mira, aquí hay un drusen, aquí hay otro, y uno lo debe tratar de diferenciar con los vasos sanguíneos, porque los vasos sanguíneos tienen sombra acústica, en cambio el drusen no. Entonces, mire, por ejemplo, aquí, este es como en el equipo de nosotros. Uno ve una membrana hiperreflectiva con un centro hiporreflectivo. Aquí hay uno, aquí hay otro, por aquí hay otro. Mire la diferencia con el vaso sanguíneo, que el vaso sanguíneo tiene sombra. Entonces, por ejemplo, aquí, estos son drusen y estos son vasos sanguíneos que tienen sombra. Entonces, eso lo ayuda a uno a hacer la diferenciación. Aquí hay, estos son vasos sanguíneos, que es lo que lo ayuda a uno a hacer el diagnóstico diferencial con el drusen. Mire que el drusen está aquí y estos son vasos sanguíneos. Este es otro drusen. Mire, drusen, hay de diferentes tamaños. Mire que los drusen son de diferentes tamaños, ¿cierto?
Este es otro. Cuando son grandes es mucho más fácil de ver, cuando son pequeños es más difícil para uno. Y hay otras cosas cuando uno está buscando drusen o hay edema que se llaman los POEMs, que son unas masas hiperreflectantes que son sin margen, mire que son como homogéneas. Pueden presentarse en pacientes con drusen, no autoflorecen como los drusen, ¿sí? Los POEMs se pueden presentar en diferentes cosas, en el disco óptico inclinado, en el papiledema y en la atrofia. Todavía no se sabe qué relación tienen con la patología, pero pueden presentarse en todas estas condiciones. Hasta el momento, estas estructuras apenas se están estudiando y no se sabe exactamente por qué se presentan. Entonces, mire, por ejemplo, este paciente que además de drusen, mire el drusen aquí, esto es un vaso, que esto no es un drusen, tiene el POEMS, que es estas estructuras ovoideas con unas masas. Entonces, a uno le ayuda a pensar en el drusen y en el POEMS, que se puede presentar o en papiledema o en drusen. Mire, por ejemplo, aquí está otro, mire el drusen acá, mire el drusen acá, y mire la diferencia con el vaso sanguíneo, cómo se ve. Bueno. En hipertensión también podemos evaluarlo con el OCT. Entonces, a uno entre Andrés, James y yo siempre tratamos con el OCT de ayudarnos en algunos pacientes, que es difícil decir si tiene un pseudoedema o tiene un edema. No siempre puede uno con el OCT decir eso, pero se puede ayudar. Entonces, cuando hay hipertensión intracraneana y hay un papiledema, la membrana de Bruch se desvía hacia arriba, o sea, hacia el vítreo por la presión del cráneo que está empujando el ojito desde atrás. Hay aumento en el grosor de la capa de fibras nerviosas y uno con el OCT puede diferenciar entre la pérdida de visión en el papiledema debido a una neuropatía óptica o a una retinopatía macular subretiniana por papiledema, que es una de las causas de pérdida de visión, o a pliegues coroideos o retinianos. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer eso. Entonces, la desviación de la membrana de Bruch hacia arriba lo hace uno pensar más en papiledema que en drusen. Porque mire que en drusen, mire que está hacia abajo. ¿Sí ve? Mire que está para abajo. Ahorita mire que aquí está para abajo y mire que aquí está para abajo, que no está de para arriba. Ahorita les muestro en el edema. Entonces, por ejemplo, este es un paciente con un edema. Mire, este es el OCT. Mire que la membrana de Bruch está hacia arriba. ¿Sí ve? Que es diferente a como estaba hacia abajo. Mire que uno aquí ve líquido y no ve claramente drusen. Y estos pliegues en la retina son muy de edema. En el pseudoedema no deben de haber pliegues de la retina. Si en el pseudoedema hay pliegues, es que eso no es un edema o tiene además de drusen, por ejemplo, tiene un edema. Entonces, en el pseudoedema no hay pliegues. A veces se queda un poquito. Entonces, mire, la membrana de Bruch está hacia arriba, es en los dos, no veo drusen, veo líquido, veo pliegues en la retina, eso es un edema. ¿Listo? Aquí hay otra causa, aquí hay otra cosa, mire, entonces la retina está engrosado, pues es un edema muy grande, mire los pliegues coroideos son de todo el espesor de la retina, ¿cierto? En pseudoedema no hay pliegues coroideos. Hay otras causas de pliegues coroideos que no es el caso. Aquí hay unos pliegues retinianos superficiales, que son las que se llaman las estrías de Patton. Mírenlas aquí que se ven muy bonitas. En el fondo de ojo se ven como unas estrías concéntricas en el disco de óptico. Estas se ven radiales. Mire aquí. Por ejemplo, este paciente tiene maculopatía por papiledema, tiene estrías de Patton, tiene un edema del disco y tiene maculopatía por papiledema. O sea que este paciente tiene alteración de la agudeza visual, principalmente por este problema, porque cuando hay edema, hay veces se llena de líquido el área macular. Y este, por ejemplo, es un papiledema que es menos severo que los anteriores que vimos, ¿cierto? Este sí está muy severo. Mire que aquí se da, esta capa de células ganglionares no es confiable. Mire que aquí está el edema del disco, la dilatación de la vaina perióptica y el aplanamiento del polo posterior. Entonces uno puede correlacionar el hallazgo del OCT con el de la resonancia. En las neuropatías ópticas tóxicas y nutricionales, entonces, ¿qué encuentra uno? Inicialmente, cuando hay una neuropatía tóxica o nutricional aguda, uno puede encontrar edema de la capa de fibras nerviosas y puede ver desde a los poquitos semanas o meses disminución de la capa de células ganglionares. Y luego que pasa la fase del edema, ya uno ve en la fase de atrofia donde se pierde a nivel temporal la capa de fibras nerviosas principalmente y la atrofia macular. Entonces, este es un tipo de atrofia óptica que es bitemporal. Si uno tiene la historia de una carencia nutricional severa o de una toxicidad por algún medicamento, podría pensar que
que es una neuropatía óptica tóxica, pero pues, por ejemplo, no hay ninguna OCT que sea de una cosa patognomónica, sino que uno con la clínica, con la historia del paciente y con los exámenes es que va diciendo por qué es ese tipo de atrofia de los pacientes, ¿cierto? En la neuropatía óptica de Leber, lo primero que yo voy, esta es una cortesía de la doctora María Cabarcas, porque yo no he tenido pues un paciente de Leber que le pueda hacer OCT. Entonces, cuando uno ve al paciente en la fase aguda, uno va a encontrar un edema en la capa de fibras nerviosas y luego va a empezar a ver la disminución de ese edema, que se va a ver la atrofia. Encuentra edema en la capa de fibras nerviosas y ya ve la gran pérdida en la capa de células ganglionares. Entonces, si uno ve esto, que es un muchacho joven, que tiene una pérdida visual subaguda, indolora, primero de un ojo y después del otro, y lo encuentra en esta fase, uno puede empezar a hacer un diagnóstico diferencial con un Leber por la edad, es más, son jóvenes de 15 bueno, en toda la vida, pero más frecuentemente en jóvenes después de un estrés oxidativo, que pegaron una borrachera, que tuvieron alguna cosa de drogas. Entonces es lo que uno primero tiene que pensar, si encuentra la resonancia normal y todo bien. La atrofia óptica dominante primaria es el tipo de atrofia más frecuente que hay. También es principalmente a nivel temporal de la capa de fibras nerviosas. Entonces mire que ya hemos visto disminución temporal en la capa de fibras nerviosas en una neuritis óptica, en una neuropatía tóxica o nutricional que sería aquí bilateral y en la atrofia óptica dominante primaria. Entonces, ¿qué es lo que me da a mí el diagnóstico? No es el OCT, sino la historia clínica y el examen físico del paciente. Porque el OCT para todos estos tipos de atrofias es igual. Entonces ya ahí yo no puedo decir, yo lo que puedo decir cuando hago el OCT, si no tengo toda la historia del paciente, es que tiene una atrofia óptica temporal y es el médico que lo manda, el que tiene que decir por qué, porque es el que está viendo la historia y está haciendo todo lo del paciente. O sea, hay ciertos diagnósticos que uno no puede decir porque ve el OCT solamente. Entonces, la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, dentro de los 2 primeros meses, el 80% empiezan a mostrar un adelgazamiento progresivo de la capa de fibras nerviosas y se estabilizan más o menos al 6º mes. La capa de células ganglionales ocurre muy rápido, y esto yo sí lo he visto, uno queda aterrado. A los 2 o 3 días ya están disminuida la capa de células ganglionales, porque la isquemia daña muy severamente esta capa. Entonces, se puede presentar en la primera semana y el adelgazamiento es progresivo, se estabilizan todos más o menos a los 6 meses o al año. Y en los OCT, en la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica aguda, me sirve más que para diagnosticarlo, porque eso lo diagnostica uno con clínica, es para evaluar si hay líquido submacular, que puede ser una complicación en la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. Entonces, por ejemplo, esta es una paciente con una neuropatía óptica isquémica, ya pasó, mire que la pérdida en la capa de fibras nerviosas es principalmente superior, aquí no se ve. ¿Por qué? Porque es un disco óptico llenito, gordito, entonces ellos no van a hacer unas atrofias severas, lo que explicamos ahorita, ¿cierto? Mire que ellos tienen un falso aumento en la capa de fibras nerviosas. Y aquí ya se empieza a ver la pérdida altitudinal en la capa de células ganglionares, que se correlaciona muy bien con el campo visual. Mire aquí, por ejemplo, este paciente tiene la pérdida superior, tiene el defecto inferior. ¿Listo? Y aquí este paciente ya está ya va progresando eso en el tiempo. Mire que aquí era en abril, que estaba muy agudo. Mire, en agosto ya está más atrófico. ¿Por qué? Porque ya se ha atrofiado más. Mire que yo ya veo aquí la atrofia y mire que ya la disminución de la capa de células ganglionares es peor. Y ya en septiembre todavía está peor. Entonces uno va viendo pues aquí el paciente, como haciendo, ¿qué pasó con este paciente? Que en el transcurso de que ya estaba atrofiándose hizo la otra neuropatía óptica isquémica. Mírela de este lado. Esta señora, me acuerdo mucho que le diagnosticamos un síndrome de apnea obstructiva del sueño y mientras le dieron el CPAP, que se la estábamos peleando para que le dieran el CPAP, hizo la neuropatía óptica isquémica de este ojo. Entonces mire que en el seguimiento ya hizo la atrofia superior. Desafortunadamente hay veces es así. Y aquí, ¿esto para qué lo traigo? Para colación. Cuando hay una neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, hay disminución en la capa de fibras nerviosas y capa de células ganglionares, pero no hay atrofia de las capas internas de la retina. ¿Listo? Mire, las capas internas de la retina se mantienen bien, que esta es la paciente. Y aquí está el seguimiento, mire. Primero me hizo este edema, después este ojo estaba bien, aquí ya se dematizó y aquí ya quedó cosa atrofia, porque desafortunadamente no llegó el CPAP a tiempo. Bueno. Entonces, la neuropatía óptica isquémica no anterior también, ¿para qué nos sirve el OCT? Para distinguir entre una oclusión crónica de una rama vascular retiniana y una neuropatía óptica isquémica, porque a veces le llega a uno el paciente con un campo visual que tiene un defecto altitudinal. Ya pasó toda la oclusión, pasó todo, y el paciente tiene una pérdida visual aguda y usted no le vio nada.
Entonces, muchas veces por el solo fondo de ojo y la clínica es muy difícil distinguir entre estas tres patologías, porque todas tres pueden producir el defecto altitudinal y la palidez superior o inferior del disco. Pero, ¿qué es la diferencia? Mire, las oclusiones causarán adelgazamiento de la retina interna, mientras que las neuropatías ópticas isquémicas no adelgazan toda la retina, sino solamente la capa de células ganglionares. Entonces, mire, por ejemplo, aquí, mire este campo visual. Yo digo, esto es altitudinal, ¿qué sería? Pero mire, este es un nervio excavado que es mucho menos frecuente que los nervios excavados presenten una neuropatía óptica isquémica anterior. Entonces ahí yo ya me detengo a pensar en eso. Mire que es un nervio excavado, aquí se ve la palidez. Y mire que la retina interna está adelgazada, ¿sí la ven? Entonces cuando ya hay adelgazamiento, mire cómo es la normal y mire cómo es la adelgazada. Entonces si ya hay un adelgazamiento, uno piensa que fue una oclusión vascular. Y también le puede pedir un electroretinograma, y si da un electroretinograma negativo, yo confirmo que sí fue mal vascular. Entonces, esas dos cosas, pero si hay adelgazamiento de la retina interna severo, ya eso fue vascular, eso no fue una neuropatía óptica isquémica. Para las neuropatías, ¿y por qué es importante? Porque un paciente con una oclusión de una vena venosa o arterial, hay que hacer todo el estudio de los factores de riesgo cardiovascular como si hubiera tenido una ACV, a diferencia de la neuropatía óptica isquémica, que el estudio es completamente diferente. Entonces, por eso es importante hacer esa diferenciación. Hay que hacer una angiografía y hay que hacer todo el estudio. Gracias, Mauricio. Entonces, en las neuropatías ópticas compresivas, ya es cuando hay una compresión del nervio, por ejemplo, por un tumor. Muchas veces, si uno le hace un OCT al paciente, se puede detectar el OCT antes de que en el fondo de ojo haya atrofia. Entonces, el adelgazamiento de la capa de células ganglionares puede ser mucho antes que el adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas. Y ocurre antes que la perimetría automatizada. Entonces, por eso es muy bueno uno hacer un seguimiento de OCT. Yo con el doctor Ciro, que trata los tumores de hipófisis, y a todos los pacientes les hacemos un seguimiento con OCT, porque eso le da el pronóstico para después de la cirugía. Y la hemianopsia en la perimetría puede presentarse como una atrofia, por ejemplo, en el OCT. Ahorita lo miramos. Entonces, la neuropatía óptica compresiva, ¿qué me produce? Me produce una atrofia en banda de la capa de fibras nerviosas, que ya se las voy a explicar, y una disminución binasal en la capa de células ganglionares. Quizás este es una de las OCTs que yo puedo llegar a decir, vaya, búsquele algo en el área celular cuando yo hago el OCT. Y me ayuda a hacer un diagnóstico diferencial entre las neuropatías ópticas compresivas con un glaucoma normotenso o un glaucoma de tensión normal. Puede dar una indicación y una ayuda, ¿cierto? Entonces, en el glaucoma el adelgazamiento de la capa de fibras tiende a ser más vertical, mientras que el adelgazamiento en la capa de células ganglionares tiende a respetar el mediano horizontal, a diferencia de lo que se observa en las lesiones compresionales. Ya les voy a explicar eso. Entonces, mire, por ejemplo, esta es una compresión del quiasma. Entonces, uno que ve, mire que acá se ve más que es principalmente superior e inferior, pero si yo estoy viendo la capa de fibras nerviosas, mire que no son los haces superiores, sino es una atrofia en banda. Mire, los haces están bien, pero mire que está perdida aquí y perdida aquí, perdida aquí. Esta es la atrofia en banda o en corbatín. Mire, está perdida acá y está perdida aquí, preservada arriba y preservada abajo. Y mire, cuando yo hago el OCT, mire que hay una pérdida binasal de la capa de células ganglionares. Entonces, yo tengo una atrofia óptica en corbatín. Doctor, paciente con atrofia óptica en banda y disminución binasal de la capa de células ganglionares, por favor, evalúe el área celular con una resonancia. Esa es quizás de las poquitas localizadoras que hay. Está muy interesante, porque es que un paciente esto es una pérdida visual, tú me dices que es una degeneración macular y una vascular. Exacto. Vea, es que lo que pasa es que este paciente lo traje porque es muy interesante. Este señor me llegó a mí porque mire todas estas lesiones que tenía en la mácula, que tiene una alteración macular importante, pero decían, pero es que lo de la mácula no le explica todo. Entonces yo mismo lo mandé a hospitalizar y lo que tenía era mire esa pérdida bitemporal y mire lo que tenía la mácula, por esto lo tenían los doctores desconcertados, pero esto es una lesión que ya tiene el crónica y vieja. Mire la atrofia en banda, que es que principalmente está perdida aquí la capa de fibras nerviosas y principalmente aquí. Y mire el tumor que tenía. Entonces, si este señor nos quedamos con que es la mácula lo que le está produciendo el problema, se nos pasa todo esto. Entonces, por eso, mire que tenía todas estas cositas en la mácula, pero eso no le va a dar todo esto que estamos viendo en el OCT, ni mucho menos esta hemianopsia, ni mucho menos. Entonces, yo llamé al doctor Ciro, doctor, tiene unas cosas en las máculas, pero eso no es lo que le está produciendo eso, hagámosle la resonancia, y nos dio este tumor tan grande. Entonces, por eso es importante saber leer el OCT bien.
Esta, por ejemplo, es como lo tenemos aquí, la atrofia binasal, la atrofia en banda, mire cómo se ve de bonita, mire que es una atrofia aquí, ¿sí? Y mire la preservación de los haces superiores e inferiores. Entonces uno ahí puede decir, esto posiblemente puede estar en el quiasma, hágale una resonancia. Mire, por ejemplo, aquí, mire, la atrofia en banda es esta. Mire aquí, que yo aquí veo fibras, yo aquí veo fibras, aquí veo fibras, aquí no. Aquí veo fibras, perdón, aquí no veo y aquí no veo. Esa es la atrofia en banda. Y este es el campo visual de ese paciente anterior y este es el OCT. Entonces, mire, atrofia en banda, los haces arriba y abajo están bien. Pérdida, que si yo la veo aquí, es binasal principalmente, y aquí también se va binasal. Lo que pasa es que ya estos señores tan severos, no se ve pues tan bonita la binasal. Espérate, estos eran 24.2. Muchas veces le llegan a uno ya con el campo visual. Por ejemplo, este sí es un 32. Mire que, ¿para qué traje este caso? Porque recuerde que el quiasmático no solamente es bitemporal, también puede haber quiasmático hemianóptico porque el quiasma esté prefijado, entonces me coge más la cintilla. Y mire aquí en el OCT cómo se ve lo hemianóptico de bien. Entonces, cuando hay compresiones, las quiasmáticas no quiere decir que sean hemianópticas, no quiere decir que no estén en el quiasma. Bueno, las neuropatías ópticas comprensivas, por ejemplo, por gliomas o meningiomas del nervio óptico y otros tumores del nervio, sirven para el control y seguimiento del tratamiento. Se ha demostrado que hay adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas y la capa de células ganglionares, ¿cierto? Y es sensible con la pérdida visual del paciente. Pero se necesita más investigación para uno respaldar, pues, que con solo el OCT uno lo va a seguir, no, porque muchas veces se tiene que seguir con el campo, con el OCT, con el campo visual, con el examen y con la resonancia. Por ejemplo, este paciente tenía este aneurisma aquí, carótido oftálmico, mire el nervio óptico aquí, en cambio mire que está comprimido, está aquí arriba. Tenía una atrofia de ese lado y mire que tenía una atrofia de este por un aneurisma. Esta es una atrofia óptica compresiva que hay que hacerle seguimiento pues con toda la clínica del caso. Entonces, ¿para qué me sirve a mí el OCT? Para evaluar la disfunción visual y predecir los resultados visuales después de la cirugía. Mientras más perdida esté la capa de fibras nerviosas y la capa de células ganglionares, menos probabilidad de recuperación. Entonces el cirujano tiene más, porque todos dicen, es que yo quedé más ciego después de que el doctor me operó. No, si estaba muy perdido ya se sabe que puede perder más, inclusive la misma cirugía le puede ayudar. Las neuropatías de origen postquiasmático, si son lesiones en el tracto óptico y en el cuerpo geniculado lateral, puede producir adelgazamiento homónimo en la capa de células ganglionares, ¿sí? Bien sea por lesiones compresivas, isquémicas o desmielinizantes. Y las posgeniculadas, que antes del OCT se decía que una lesión detrás del cuerpo geniculado lateral no generaba atrofia óptica, ya sí se descubrió que sí. Entonces sí hay la degeneración transináptica y los pacientes sí pueden tener atrofia óptica posterior, por ejemplo, a una ACV occipital, pero esta se ve en el tiempo. Entonces, mire, este paciente tuvo este daño, mire que un gran infarto a nivel occipital que fue en el 2011. Mire la hemianopsia homónima que tenía. ¿Listo? Esto fue en el 2011. Entonces, mire, en el 2019 ya hay una atrofia óptica. En el 2014, mire el OCT que tenía. Mire cómo se ve de bonito la pérdida homónima en la capa de células ganglionares. Y mire, en el 2019 esta pérdida ha progresado. ¿Por qué? Porque la atrofia óptica transináptica después del pasar el ganglio geniculado lateral es muy lenta y se ve a los años. Entonces estos pacientes hay que seguirlos muy bien porque uno le da miedo que esta atrofia no sea por otra cosa. Sí, y para uno decir que esto es una degeneración transináptica, tiene que tener descartado todas otras las causas, porque mire cómo se ve de bien en el tiempo esta atrofia, principalmente en la capa de células ganglionares. Mire este otro paciente aquí, también tuvo un infarto a nivel del lóbulo occipital, y míreme al tiempo como esta hemianopsia homónima, esta por ejemplo sería una hemianopsia homónima izquierda, incompleta, congruente, mire que es incompleta porque no es completa, no es totalmente aquí, y mírela como tiene una buena correlación con la capa de células ganglionares. Entonces esto es lo que se llama atrofia óptica transináptica. El OCT también me puede ayudar para las atrofias ópticas no excavadas, no glaucomatosas, que es un dolor de cabeza muy grande. Aquí es importante cuando uno va a hacer esta atrofia, este diagnóstico diferencial de las atrofias ópticas no excavadas, no glaucomatosas, es que pueden ser por todas estas causas. Entonces, mire que todo esto me puede producir excavación del nervio con
aumento con palidez del mismo, porque eso es lo más importante. Cuando hay una atrofia óptica excavada no glaucomatosa, hay palidez del anillo. Entonces, ¿qué tengo yo que tener en cuenta? Los antecedentes del paciente, la historia clínica, la agudeza visual y la visión cromática. Recuerden que en glaucoma no se pierde al principio visión cromática, el glaucoma es al final cuando está muy mal. El campo visual de glaucoma es muy distinto a otras neuropatías ópticas excavadas. El fondo de ojo hay palidez, en cambio en el glaucoma no hay palidez, y el OCT del nervio óptico nos ayuda pues en muchos casos. Entonces, por ejemplo, mire aquí, este paciente tiene, mire que es la disminución del haz papilomacular, ¿sí lo ven? Y es una palidez más que una excavación. Mire que aquí las fibras arqueadas, que son las que primero se perderían en glaucoma, aquí hay una cuñita, pero es que esto no es lo primero que se pierde en glaucoma. Entonces, si yo tengo este tipo de atrofia, yo no voy a pensar como primero en un glaucoma, ¿cierto? Sino en otra de todas estas causas que tengo aquí. ¿Y qué me da todas estas causas? El examen físico y la historia clínica. Mire, por ejemplo, aquí, este es un paciente que tiene, o este sí es un glaucoma, si lo ven. En cambio, mire que esta es una atrofia óptica excavada, pero con palidez, y mire que tiene, es diferente a la del glaucoma. Mire que en el glaucoma aquí yo veo el notch, mire que yo aquí veo un anillo diferente, mire que aquí yo no veo un notch, no veo cosas. Entonces, el fondo de ojo es el que me ayuda a pensar si es un glaucoma o no. Por ejemplo, mire este paciente que tiene un gran tumor de hipófisis, mire que tiene una excavación mucho más grande del lado, que el tumor está más para el lado derecho, entonces se está comprimiendo más aquí, pero mire que este nervio es pálido, mire que yo no veo notch, a pesar de que esta excavación es mucho más grande que esta, ¿cierto? Entonces, si yo aquí veo palidez del anillo, no veo notch, no veo los vasos en bayoneta, mire que el disco óptico no es así como el de una glaucoma, entonces yo lo que tengo que descartar es una neuropatía óptica compresiva, no excavada, no glaucomatosa. Las hipoplasias segmentarias, las hipoplasias del disco óptico también se pueden diagnosticar con OCT. Es más fácil que las hipoplasias segmentarias. Las hipoplasias generalizadas, por lo general los pacientes tienen muy mala visión, hacer un OCT es muy difícil. Mire, por ejemplo, que este paciente tiene un disco que es más pequeñito a nivel superior, y mire aquí la atrofia a nivel superior en la capa de fibras nerviosas, que se correlaciona con la disminución en la parte inferior del campo visual. En las neuropatías tóxicas y nutricionales ya hablamos, es principalmente un defecto más pronunciado a nivel del sector temporal en la fase crónica, porque al principio hay un engrosamiento, pero pues de esto ya hablamos, y es estos OCTs que tenemos aquí de este paciente. Este está feito porque es el único que tengo de una nutricional. Cuando hablamos de enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, hay muchos artículos que me leí, pero ¿qué es lo difícil de estos pacientes? Mira, un paciente con Alzheimer, hacerle un OCT bien hecho, si tiene un Alzheimer avanzado, es muy difícil porque ellos no le fijan a uno. Segundo, muchos tienen lesiones por degeneración macular relacionada con la edad, o tienen otras patologías, tienen glaucoma, tienen otros daños en los cuales uno no puede decir que todo sea por el Alzheimer. Entonces, para yo decir que una persona que tiene adelgazamiento superotemporal en la capa de fibras nerviosas y que tiene un adelgazamiento en la retina es por un Alzheimer, tiene que ser un paciente que colabore con el examen, que no tenga otra causa para ese adelgazamiento, y que yo pueda decir que le descarte todo lo demás y que lo único que me queda es el Alzheimer. Pero eso es muy difícil, por eso es que eso tiene como tantos contradictores, porque mire, yo para decir que esto es por el Alzheimer, es un diagnóstico diferencial con muchas cosas que pueden dar eso. Entonces, en realidad, yo pienso que esto le falta mucho por definir, y hay que estudiarlo con mucha detenimiento. Lo mismo en el Parkinson, que da lo mismo, que está más adelgazado, pero en realidad, pues tengo yo que descartar que no tengan otra cosa y decir que fue por Parkinson, que es un poquito difícil. El OCT también me sirve para seguimiento. Mire, por ejemplo, en estos papiledemas, mire el papiledema aquí y mire cómo va mejorando en el tiempo. Entonces le ayuda a uno para tener el seguimiento, aunque yo lo veo clínicamente, pero es bueno también. Yo he tenido, por ejemplo, pacientes con Andrés o con James, que los tenemos muy bien, están controlados, viene el OCT y de un momento a otro vuelve y se sube, porque se descompensó la hipertensión. Entonces es muy bueno para estos pacientes tener la línea de base para poder, cuando les vuelva a dar. Y hay unos que tienen atrofias muy severas, entonces un edema chiquito no lo va a ver uno en el fondo de ojo, lo ve en el OCT. Mire, por ejemplo, este paciente también sirve para el seguimiento, así es como se ve en el cirrus.
También puedo hacer seguimiento de la atrofia óptica, por ejemplo, un paciente que tenga un tumor de hipófisis, que no se opere, sino que se tenga que hacer seguimiento. Entonces yo con el OCT le hago seguimiento para poder estar pendiente, porque hay pacientes que no se pueden operar. Entonces uno que tiene que estar pegado del OCT y del campo visual y de la clínica, y puedo hacer seguimiento con capa de fibras nerviosas y capa de células ganglionares. Yo hay pacientes que son un poquito difíciles para la fijación, entonces si logro coger la capa de células ganglionares mejor, le hago seguimiento con capa de células ganglionares porque es un poquito más seguro de que me quedo en el mismo punto siempre. Mire, por ejemplo, este es el seguimiento de una neuritis óptica anterior. Aquí estaba en la fase de edema y aquí ya quedó como va a quedar el paciente más o menos al año después de haber presentado el evento. Entonces, cuando los pacientes con neuritis óptica al año, yo puedo decir que ya quedó el basal. Y aquí unas palabritas de angio-OCT. Entonces, el angio-OCT de mácula son imágenes que dan eso es un contraste por el movimiento que dan los vasos, los glóbulos rojos a nivel de los vasos sanguíneos. Eso es lo que mide el angio-OCT. Mide el peso retiniano superficial, el peso vascular interno y el peso retiniano profundo. Entonces, en la parte del nervio óptico hay unos vasos radiales peripapilares que se encuentran en la capa de fibras y son susceptibles a las fluctuaciones de la presión intraocular, y se ha demostrado que se disminuye su correlación en los pacientes que tienen menos capas de fibras nerviosas. Entonces, ¿en qué se ha visto reducción de la perfusión del disco óptico y de la densidad vascular prelaminar en la cabeza del disco óptico? En todas las neuropatías ópticas, en la glaucomatosa, en las neuritis ópticas, en las neuropatías ópticas isquémicas, los drusen y otras neuropatías. Entonces, en realidad, en casi todas las atrofias, el patrón de OCT vascular es de disminución en la capa de perfusión. Mire, por ejemplo, en el glaucoma, como se ve de bonito, los haces inferiores, y mire cómo se ve de lindo en un glaucoma la disminución. Este paciente tiene una cuña aquí y se ve en la cuña perfecta con el angio-OCT. Aunque en realidad pues esto no es para el diagnóstico, sino que esto es anecdótico, porque el OCT pues lo podemos hacer con un OCT sin hacer un angio. Esta, por ejemplo, para la neuropatía óptica isquémica, este es el ojo normal y este es el ojo con neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, que da una severa hipoperfusión. Y en drusen del nervio óptico se habla mucho de una hipoperfusión del disco por los drusen, que se cree que es la fisiopatología, que además de comprimir los haces de fibras nerviosas, produce una hipoperfusión y eso ayuda a la neuropatía óptica por el drusen. Y eso sí lo he visto yo. Entonces estos pacientes, por eso son pacientes míos con estos drusen, y miren cómo están hipoperfundidos los discos. Bueno, en papiledema uno que va a ver, al principio va a haber una dilatación grande de los capilares y se ve como una marañita de vasos sanguíneos porque hay una hiperperfusión y luego ya se ve una hipoperfusión. Entonces, por ejemplo, mire, este no es paciente mío porque ese sí no tengo, se ve mucha vaso sanguíneo, mucha dilatación capilar en la fase aguda del papiledema. En la neuropatía óptica de Leber, sería muy bueno no poder hacer esto. Mire, estos son de la literatura. Estas telangiectasias peripapilares son muy de una neuropatía óptica de Leber. Entonces, un edema del nervio en un paciente con una sospecha de Leber que tenga telangiectasias es muy frecuentemente que pueda ser, o sea, me ayuda a pensar en el Leber. Y se dice que en el Alzheimer y en las enfermedades también hay una disminución, hay una alteración en el flujo sanguíneo vascular, principalmente a nivel macular. Se dice que al principio se ve como que hay más perfusión a nivel macular y se cree que es porque hay una angiogénesis impulsada por la hipoxia que se está teniendo, que la zona vascular fonoidal se ve más grande y que ya en la fase crónica se ve esto, que se ve menos perfusión. Entonces, que al principio están con más perfusión, se va aumentando la zona vascular fonoidal y después hay menos perfusión, pero en realidad pues eso es difícil, pero eso es lo que han hablado a nivel de angio-OCT comparado con los OCTs, entonces uno le podría hacer los dos. En realidad para eso falta mucha investigación. En el Parkinson dicen exactamente lo mismo y en la esclerosis múltiple se dice que al principio hay aumento en la perfusión y después disminución en la densidad, pero todo eso pues está todavía en investigación. Otras cositas que nos sirve el OCT es para hacer un diagnóstico diferencial entre la retinopatía y la neuropatía. Vamos a ver algunos ejemplos. En la retinopatía externa oculta zonal aguda o ASOR, que es un trastorno de la retina externa, los pacientes que me van a referir pérdida o aguda de la visión con fotopsis. Puede parecer una neuritis óptica porque algunos pacientes van a tener defecto pupilar aferente relativo y el fondo de ojo va a estar casi normal. Pero si yo le hago un OCT, voy a ver pérdida en el segmento externo de los fotorreceptores y esto se va a correlacionar con el defecto del campo visual.
Puede haber una hiperfluorescencia tardía discreta, hay una hiperautofluorescencia peridiscal, los potenciales van a estar alterados, pero mire, el electroretinograma está alterado. Y la resonancia puede haberse una hiperintensidad proximal al disco óptico, cerca al globo ocular, sin realce. Entonces esto es muy difícil uno para decir que eso no es una neuritis. Y mire, esto es lo que uno ve en el OCT. No sé si lo logran ver, sí. Mire que hay un dispolimiento a nivel de la capa de fotorreceptores y si uno hace un campo visual está correlacionado exactamente con esto. Y el electroretinograma está disminuido. Entonces es muy importante hacer el electroretinograma. Y la maculopatía media aguda paracentral y la neuroretinopatía macular aguda son dos cosas que son difíciles de diagnosticar y son pacientes que tienen escotomas negativos o positivos. Se dice que la maculopatía media aguda paracentral es por un daño a nivel de la nuclear interna, son daños microvasculares a nivel de plexo capilar superficial y profundo. Y la neuroretinopatía macular aguda es a nivel de la nuclear externa, ¿cierto? Entonces, estos pacientes son con unos escotomas y uno no encuentra nada porque medio se ve al fondo de ojo cualquier cambio, pero uno no logra ver. Entonces, en estos pacientes con escotomas, que los pintan en el Andler, que pueden ser positivos o negativos, siempre hacer un OCT de alta resolución de la mácula buscando estas lesiones. Mire que cuando ya se dañan, quedan es unas atrofias. ¿Sí ven? Esto ya es la fase crónica. Mire estos pacientes en el OCT, miren las alteraciones vasculares que se ven a nivel de estas patologías. Mire que eso es muy chiquitico, pues. Por ejemplo, este es un paciente del doctor James. Mire el escotoma que tenía, este sí fue más grandecito. Mire, cuando le leyeron este OCT, se lo leyeron normal, y este OCT no estaba normal. Mire. Tenía una hiperreflectividad en este sector. Mire que es una tipo 1, ¿cierto? Mírela aquí. Y mire lo que tenía en el OCT, o sea que ese OCT no estaba normal. Mire aquí cómo se ve la hiperreflectividad, o sea que aquí estaba la isquemia. Y mire, cuando ya, yo ya le vi, no lo hice yo, sino que ya cuando James me lo mandó, ya estaba con la atrofia. Mire cómo se le atrofió. Él hizo una oclusión vascular muy importante de esos plexos. Mire aquí cómo se ve. Y mire cómo quedó con la atrofia macular. Ya esto es una secuela. Y mire en el angio-CT cómo se ve la hipoperfusión. ¿Se ve? Entonces, estos pacientes son cosas vasculares. ¿A qué se asocia esto? Al uso excesivo de estas cosas estimulantes como el Vive 100 y todas esas cosas horribles, a esas drogas que se están colocando que producen vasoconstricción, hasta la cocaína, a los vasoconstrictores nasales, a todas esas cosas que producen vasoconstricción severa. Y este es un paciente del doctor Andrés Castaño, que este señor le hicieron un procedimiento cardíaco y él dice que después de ese procedimiento cardíaco quedó con una manchita en el ojo y el campo visual era así exactico. Y mire cuando le hicimos el angio-CT, cómo se ve la isquemia localizada por un microembolismo a nivel de ese plexo superficial. ¿Ve? ¿Sí lo ve aquí? Entonces, estas cositas no se ven sino con un angio-CT. Esto chiquitico, si no lo ve uno con más. Y ya para terminar, también podemos hacer un OCT para PID del disco óptico. Mire, por ejemplo, aquí está el PID, y donde uno hace el OCT, ahí se ve el huequito, que es con está discontinuo aquí a nivel del disco. Y un Morning Glory, que también nos ayuda, pues que es una atrofia, anomalía excavada del disco óptico. Entonces, como conclusiones, es una ayuda para el diagnóstico, los diagnósticos diferenciales y el seguimiento de muchas patologías neurooftalmológicas, pero debe ser indicado cuando es necesario. No siempre, porque para todo no puede mandar uno un OCT. Primero está el fondo de ojo que uno está haciendo. Y la interpretación debe hacerse en conjunto con la historia clínica, con el examen neurooftalmológico y con otros exámenes. Entonces yo no puedo mandarle un OCT para que el doctor que me va a hacer el OCT me haga un diagnóstico si yo no le mando ni siquiera una historia clínica bien hecha. Y yo debo mandar por lo menos un diagnóstico diferencial, que es el que va a hacer el doctor que hace el OCT, o ayudarme. Pero en realidad el que es el diagnóstico es el doctor que está viendo al paciente. Tener en cuenta las limitaciones del paciente, si el paciente no fija o no colabora, las patologías, si es un miope alto, el OCT no es la mejor cosa, un MEPA de menos 10, de menos 12, y de la tecnología, que la tecnología también tiene sus. Y para el seguimiento siempre debe compararse con el mismo equipo. Entonces, si viene con un OptoView, siempre seguir con el OptoView. Si está con el Solis, con el Solis. Si está con el Cirrus, porque no puedo comparar entre equipos. ¿Listo? ¿Qué dudas tienen? Preguntas. Sí. Sabemos que de pronto en el futuro se va a usar la angio-CT para el glaucoma, etc.
pero la pregunta para usted y para el doctor Mauricio es indicaciones actuales de ANGIOCT, nervio y Es que faltan los nomogramas. No, en retina, pues en mácula sí está más definido todo. Pero El problema son los nomogramas de la ANGIOCT nervio. Si en nervio no tenemos todavía valores Es una normales. cosa muy importante que es el parámetro de normalidad. Ujú. Por eso es que Martín ahorita decía que hay que tener muy en cuenta lo que es el análisis demográfico, y cuando ustedes ven que están ingresando el dato del paciente, al colocarlo como caucásico, nos toca ponerlo caucásico para que se puedan hacer los comparativos. Porque uno podría, si lo colocas como chino, si lo colocas como de otra zona o otros, no te va a hacer el análisis comparativo. Entonces lo que falta en glaucoma para el ANGIOCT es precisamente la base normativa De para latinos, poder hacer el comparativo. ujú, Y específicamente de latinos. Pues, que es diferente. Y el ANGIOCT de nervio no tiene todavía estandarizado, pero yo para qué los justificaría, por ejemplo, para esas cosas embolismos, que son pacientes que tienen, esa, por ejemplo, con Andrés, le hicimos el ANGIOCT y ya sabe el señor que fue un microembolismo. Exacto, que esas también las hemos tenido con Mauricio. Pero entonces tienen que decir a uno, paciente, que quiero descartar una membrana neovascular coroidea peripapilar. Entonces, yo ya no le hago el ANGIOCT de nervio normal, le hago un OCT de mácula alrededor del nervio, buscando el pedacito por donde está, si está temporal, si está... Sabe qué es lo que está buscando de acuerdo a lo que el doctor le está pidiendo, y uno sabe cómo tomarlo y qué va a buscar. Las indicaciones del ANGIOCT en retina son muy amplias. Básicamente, las alteraciones vasculares que se pueden presentar a nivel macular. Tenemos dos elementos de cobertura en el área macular, que eso ya implica estar incluso por fuera de las casas. Principalmente para el diagnóstico, seguimiento y ver cómo está respondiendo ese diagnóstico de enfermedades como la de Puglia, el edema macular secundario de diabetes mellitus, las obstrucciones vasculares de la retina, tanto arteriales como venosas. Ya está muy bien documentado, y con una buena segmentación obtenemos cada vez mejores imágenes. En el caso de los pacientes miopes, que es cuando tenemos mayores artefactos, sobre todo por las ramificaciones axiales tan amplias y las irregularidades en el cuero posterior, nos ayudamos cada vez más con la realización del examen con la corrección óptica. Los equipos cada vez traen la mayor posibilidad de ampliar la corrección del defecto refractivo, o con el paciente le decimos que mantengan los lentes de contacto o incluso el uso de sus lentes para poder tener imágenes más confiables. Es muy frecuente que estos exámenes requieran el asocio cuando son lesiones más periféricas, o que pueden ver un poco más allá de la angiografía fluorescéntica de campo amplio. Todavía no han logrado reemplazar la angiografía fluorescéntica de campo amplio para que no la dejen en el olvido. Bueno, si alguno, ahí me dice Diana Carolina que les comparte bibliografía, entonces yo se las mando con Ana Milena para que les mande la bibliografía, como principalmente me parece importante para ustedes, un artículo muy bueno que hay sobre errores en el OCT. Entonces en ese es muy importante que todos nos lo leyéramos porque... También. Bueno, yo lo monto. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Claro, todo. Bueno, gracias por haber participado. Muy bien.